días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí con ustedes en esta mañana compartiendo una vez más un devocional más a través de la palabra del Señor. Y bueno, contento de poder compartir siempre un devocional más a través de su palabra, de la palabra del Señor. Y bueno, hoy quiero continuar con el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 49, que dice así: entonces Él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? Dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Quiero que piensen por favor en cómo Jesús responde a María en respuesta a la interrogante de que por qué nos has hecho así. Jesús le dice, ¿me es necesario? Dice, ¿o no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Hemos estado hablando en esta semana como parte de una miniserie de los negocios de mi Padre. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Las palabras que hemos estado tomando para estos devocionales que he estado preparando durante esta semana, como dije, surgen de las respuestas dadas a las declaraciones que María había hecho al encontrar al final de los 4 días largos al Señor Jesús en el templo, sentado, hablando con los maestros de la ley. Y como un contraste, decía yo en uno de los devocionales, a la explicación de María sobre tu Padre y yo te hemos buscado, Jesús respondió de una manera muy enfática diciendo, ¿acaso no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dejándoles saber que, no de una manera irrespetuosa, pero contundente, le estaba diciendo quién era su Padre, que su Padre estaba en los cielos. Y bueno, al leer esta porción de la Biblia, me revela a mí que desde temprana edad el Señor Jesucristo tenía conciencia sobre lo que a veces a nosotros tanto trabajo como cristianos nos cuesta entender. Y es que Jesús sabía sobre su misión y sobre su identidad. Si nada más el cristiano lograra comprender a lo largo de los años en la vida cristiana su identidad y su misión, o su misión y su identidad, mucho de la vida del cristiano se resolvería si nada más pudiéramos poner atención en las verdades espirituales que tienen que ver con nuestra misión y nuestra identidad en el Señor. Y bueno, al meditar sobre cada una de estas declaraciones, hermanos, veíamos que esto nos debe de recordar un principio fundamental en nuestras vidas de que el cristiano, dada su identidad, debe de estar ocupado en los negocios de su Padre celestial, su Padre Dios. Es importante que entendamos que ante una de las más crudas realidades de la vida del cristianismo actual, pareciera ser que los intereses del Padre o los negocios del Padre no son tan valiosos a nosotros en esta generación y en este periodo de pandemia, dado que estamos demasiado preocupados por nuestros asuntos, nuestros afanes, nuestras dificultades. Estamos envueltos en nuestras propias ideas preconcebidas de lo que creemos que debe de ser en cuanto a tiempo y espacio que yo le debo de dar al Señor en mi vida como cristiano. Y comencé compartiendo varias verdades bíblicas que creo que nos pueden ayudar a discernir el por qué muchas veces no nos ocupamos nosotros como cristianos en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y yo les decía en el primer devocional que uno de los afanes grandes y de mucho impedimento en la vida del cristiano es el afán, la glotonería y la embriaguez en la vida del cristiano. Y también les decía a ustedes que otro de los afanes grandes de la vida del cristiano es vivir sin la conciencia de que un día vamos a estar ante el tribunal del Señor Jesucristo. Y creo que todo cristiano debería de evaluar cómo llegará, con qué se presentará, qué producí por él. Qué bueno sería que cada cristiano logre comprender que estaremos cara a cara ante el Padre Celestial. Y por eso es fundamental que usted se pregunte cuándo fue la última vez que usted llevó a alguien a los pies de Cristo, cuándo fue la última vez que usted invirtió con seriedad y compromiso en la obra misionera, cuándo consideró dar sus talentos y sus dones al Señor para
la causa de nuestro Salvador, porque los negocios del Padre nos van a llevar a un día a dar cuentas por lo que hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero hay una tercera verdad que quiero compartirles el día de hoy y tiene que ver con aquello que nos impide estar envueltos en los negocios de nuestro Padre. Si van conmigo a Mateo capítulo 6, en el versículo 24, la palabra de Dios nos dice en esta porción de la palabra del Señor unas palabras que yo creo que todos deberíamos de considerar. Mire lo que dice allá. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a Mamón, o a las riquezas. La tercera característica que yo veo de por qué muchas veces no nos terminamos involucrando en los negocios de nuestro Padre es porque creo que nos olvidamos que el cristiano no puede servir a dos señores, porque la Biblia dice que va a terminar amando a uno y aborreciendo al otro. Si hay otro elemento, hermanos, que nos impide que nosotros como cristianos nos veamos envueltos en los negocios de nuestro Padre, del Padre Celestial, son esos intensos deseos que tenemos por los bienes materiales en nuestra vida, olvidándonos que no tenemos más que una vida temporal y pasajera de este lado del cielo. Y a veces vivimos tan afanados, tan preocupados, tan determinados a alcanzar nuestras metas en términos de asuntos materiales, que hacemos de lado completamente todos los asuntos espirituales en nuestra vida. Y por eso el Señor Jesús, cuando habló en el Sermón del Monte, hablándonos de una característica que el cristiano debería de reflejar, claro está, si quiere estar envuelto en los negocios de nuestro Padre, desde el día en que creyó en Jesucristo como su Salvador personal, es importante que evaluemos en dónde están nuestros intereses en términos de materialismo, porque cuando el materialismo llega y nos infecta con esos deseos intensos por adquirir o lograr ciertas metas materiales a costa de mi vida espiritual, aquí se aplica bien claramente lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios de las riquezas para muchos de ellos, de tal forma que cuando pensamos en esta declaración, es que muchos cristianos terminamos sacrificando los negocios de nuestro Padre porque no nos interesa su causa, no nos interesan sus anhelos, sus deseos que deberían de dominarnos a nosotros como creyentes, en razón de que, como decía en el devocional pasado, vamos a estar un día cara a cara ante el Señor, en el tribunal de Cristo. Y por eso yo creo que todo cristiano debería de pensar en los negocios de nuestro Padre, el Padre Celestial. Claro está que estamos hablando de los perdidos, de aquellos que jamás han escuchado el nombre de Cristo ni siquiera mencionar. Estamos hablando de la gran causa que a nosotros nos ha dado como iglesia de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Estamos hablando, hermanos, de que Él nos ha encomendado una tarea y que tal como en el mismo hecho, hermanos, se les colocó a José y María en el punto donde ellos entendieron que los negocios del Señor Jesús eran los negocios del Padre y que eran de mayor valor o de mayor importancia. Todo cristiano debería de ser puesto bajo ese ángulo en su vida cristiana. ¿En dónde está usted como cristiano en razón de los asuntos materiales y espirituales? ¿Qué es lo más prioritario en su vida? Yo creo que todo cristiano debería de evaluar en este día delante del Señor en qué rango de 1 a 3, ¿verdad?, está el Señor en nuestra vida, porque a veces es muy fácil responder, pues el Señor es el primer lugar en nuestra vida, y lo es, y lo afirmamos con serias y grandes declaraciones, pero menospreciamos su iglesia, menospreciamos su palabra, menospreciamos nuestra vida privada de oración, menospreciamos compartir nuestra fe, dejándonos en evidencia que no es el Señor el primer lugar en nuestra vida, sino que los bienes materiales
son los que terminan ocupando muchas veces en nosotros el primer lugar. Y por eso creo que cuando hablamos de los negocios del Padre, hermanos, usted no puede sino entender que en este asunto de avanzar en términos de vida material y familiar y económica, nunca lo debería de hacer a costa de su vida espiritual. Yo creo que si usted tiene que sacrificar su vida espiritual, ¿verdad? Usted va a terminar fracasando en cuanto a entender la voluntad del Señor para su vida como creyente. Cuando Pablo escribió acerca de los bienes materiales, los escribió o los describió muy bien en 1 Timoteo capítulo 6, cuando dijo en el versículo capítulo 6 de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice, pero gran granjería es la piedad con contentamiento. Note estas palabras. Y luego dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ojalá que estas palabras pudieran retumbar en nuestra mente. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y luego dice, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas. Y noten lo que dice, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, la cual codiciando algunos se descaminaron de la fe, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Yo creo que el materialismo termina infectando tanto la vida del cristiano que, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Se descaminan muchos creyentes de la fe, perdón, y fueron traspasados de muchos dolores, porque pesamos nuestros asuntos espirituales en términos de que creemos que somos duraderos en términos de eternidad sobre la tierra, cuando nuestra vida es tan breve, nuestra vida es tan corta. Yo no sé cuántos de ustedes que están escuchando estos devocionales sabrán que yo trabajaba de niño en una funeraria y enterramos niños, enterramos mujeres, enterramos adultos, enterramos ricos, enterramos pobres, enterramos gente que pagaba el cajón más caro y el cajón más barato. Y aunque muchos pagaban los más caros y otros pagaban los más baratos porque no tenían economía, todos iban al mismo lugar, a la tumba. Y obviamente pues yo no conocía del Señor en ese tiempo porque era un negocio de uno de mis tíos, o es. Y creo que en términos de perspectiva que nosotros deberíamos de atesorar el día de hoy en nuestra vida es que Pablo dice en el versículo 7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Yo nada más pienso en cómo estos faraones en Egipto y en estas pirámides de toda Latinoamérica, la gente enterraba con ellos los bienes que creían que podían llevarse a la eternidad y para morir y darse cuenta que lo único que un perdido se va a llevar de aquí es el hecho de haber rechazado a Jesús como su Salvador personal, y que un creyente que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, lo único que podrá sacar de esta vida es qué ha hecho por su Señor mientras está de este lado del cielo. Yo creo que los bienes materiales, hermanos, deben de ser puestos en perspectiva desde el ángulo cristiano de lo que hacemos por lo eterno, por lo que realmente vale nuestra vida como cristianos, lo que realmente pesa. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y luego le dice estas palabras, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, yo quisiera que en este devocional usted, hablando de los negocios del Padre, piense en el hecho de que ¿no será que los bienes materiales me están dominando al punto de que he descuidado los asuntos espirituales en mi vida? ¿No será que he llegado en mi vida a menospreciar todo aquello que va a ser preparatorio para mi encuentro con el Señor en mi vida el día que
deje de dar aquí en esta tierra mi último respiro para encontrarme cara a cara con el Señor. Porque si los bienes materiales han primado o han estado por encima de los bienes espirituales, algo debe de ser hecho el día de hoy delante del Señor, y me gustaría que se tomara una pausa el día de hoy y meditara. ¿Será que están ganando más los bienes materiales que los bienes espirituales? ¿O tengo un equilibrio? Y si no lo tiene, yo le pido en el nombre de Cristo que el día de hoy usted le pueda decir: Señor, dame un equilibrio para no descuidar los asuntos espirituales más por encima de los bienes materiales. Dios no está peleado con la economía. Él no dice que es malo tener dinero. Lo que el Señor dice aquí es que el amor del dinero es la raíz de todos los males. Entonces, yo le quiero animar a que ponga su vida en perspectiva el día de hoy. Y revise, por favor, qué es lo que está ganando en su vida, lo material o lo espiritual. En el nombre de Cristo, si es más lo material, haga algo con eso. Y pídale al Señor en el nombre de Cristo que le ayude a regresar en el área de su vida donde usted dejó lo espiritual por encima de lo material. Vamos a orar. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Pido tu bendición sobre este devocional y ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida en perspectiva, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar, Señor. Ayúdanos a pensar en los bienes eternos por encima de los terrenales y temporales. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.